Bueno, se nos fue el Turco, Fernando. Y cuánta tristeza, la verdad tristeza. que mucho dolor por la partida de nuestro admirado el Turco Osvaldo Boebe, que se había incorporado, como bien decías, a principios del 2018 aquí a nuestra querida Radio Universidad. ¿Y en Córdoba Deportiva tenías ahí el pase? ¿Hacías el pase? Sí, tenía una participación lunes, miércoles y viernes, siempre con una humildad única, la humildad de los grandes. Él tenía un respeto enorme por Córdoba Deportiva, porque él lo escuchaba en la época en la cual estudiaba aquí en Córdoba Capital. Recordemos que es abogado, era abogado Osvaldo. Vino a estudiar abogacía a Córdoba. Y la verdad que siempre nos trató con una amabilidad, con un respeto, con la humildad de los grandes, como me gusta decir a mí, ¿no? Para conocer un poco más de su trayectoria, ese costado humano que quizás no muchos conocían, estamos en contacto con Héctor Cometo, un colega que está directamente también desde Río Cuarto, muy amigo del Turco, así que le damos la bienvenida. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Crónica Central. Una semblanza. ¿Cómo les va? Encantado de saludarlo. Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo anda, Héctor? La verdad que nos cayó realmente muy mal la noticia, pegó duro aquí. Habíamos entablado una relación en los últimos tiempos con Osvaldo, con todo el grupo de pelota de trapo, del grupo Maradó, y fue difícil la tarde de hoy. ¿Cómo lo vivieron por allá en la ciudad que tanto quería él? Desgraciadamente, Fernando nos fue preparando un poco la previa de todo este desenlace, teniendo en cuenta que hace 3 semanas le da el ACV y a partir de allí entonces él ya había quedado muy mal y no tuvo instancia de recuperación, y subyacía todo esto el tremendo diagnóstico de su cáncer de hígado y de páncreas. Vos sabés que una de las cuestiones que a él lo perseguían era el tema de su tensión nerviosa. Siempre andaba con ese inconveniente. Vos viste que él siempre le costó viajar, precisamente una de las cosas que le preocupaban realmente, porque no se sentía bien con eso. Y cuando pasa lo del diagnóstico, esa misma presión es la que él termina realmente complicando, llevándolo a esta circunstancia sin retorno, con el desenlace en el día de hoy en una pérdida que, como ustedes estaban diciendo, es realmente muy dura. Yo tuve la ocasión de compartir toda su carrera, trabajando juntos o indirectamente. Uno de los detalles que siempre cuento, Fernando, vos que estás en el rubro, él en su primer trabajo aquí en Radio Río Cuarto es como comentarista. Mirá. Relataba a Miguel Ángel Musto, que era el relator. Yo ya trabajaba enviando material desde Aelia María, de los clubes de Aelia María, y él comienza como relator, que ya se le notaba esa fase introspectiva, fuerte, de relator uruguayo. Principalmente él era relator, pero allí comenzó todo, y entonces uno fue testigo de lo que fue la llegada en Río Cuarto, la llegada a la zona, después Córdoba con Víctor Rizuela y luego Buenos Aires con Continental y todo para hacerlo el gran periodista que llegó a ser. Es una buena definición, porque a veces a los periodistas deportivos, yo diría que de algún modo le bajan el precio diciendo es relator deportivo. Osvaldo era un periodista único porque pintaba algunas cuestiones y algunos hechos y algunos personajes como nadie, tenía esa voz tan característica. Una voz tan fuerte, aparte ese don para contar anécdotas que tenía. Fenomenal. Bueno, Héctor, también vos podés contarnos, ¿no? Que para que la gente pueda conocer ese otro costado del Turco, claro, siempre con el mate en mano y una historia que no faltaba nunca. Vos sabés que esa faceta yo la compartí a pleno porque armamos un programa que se llamaba Bar Imperio, que precisamente era relatar. Él era el riocuartense, yo era el que vino del pueblo, y el Bar Imperio permitió explayar en algo que yo siempre valoré de Osvaldo, que él podría armar su carrera para el bronce. Era tan grandioso como relator en su llegada que podría haber cuidado el bronce. Y no, el tipo bajaba al bar, bajaba a lo popular y contaba anécdotas, chistes, arriesgaba, al punto en que inclusive por ahí, para el que no lo conocía,
lo desprestigiaba un poco, y no, verdaderamente fue un tipo con un anclaje popular en el relato, en la anécdota, en sus vivencias. Es magnífico. Yo a cada paso que van sucediendo cosas durante todo este tiempo me recuerda eventos, pero como vos remarcás, el tema de su relato, y eso después se trasladaba en su background, en su contenido tan profundo, porque, como vos decías, Fernando, recién, era abogado, cinéfilo, gran lector, era un tipo de barrio, enamorado de los perros, tenía todas las facetas para que fuera un personaje tan profundo, tan tórrido, tan especial. Y después se suma a Víctor Brizuela en Córdoba, dos personajes en ese sentido, sin diferenciar el origen de uno y otro, porque Osvaldo fue de una cuna económica más alta que la del negro, pero los dos tipos eran muy profundos. El negro se terminó convirtiendo en el padre, que a Osvaldo le falta, porque viniendo de Córdoba tiene un problemita también y fallece, y el negro se convierte también en esa figura central para la vida de Osvaldo. Recuerdo una anécdota que Osvaldo andaba con unas pastillas porque estaba mal, muy complicado, muy deprimido por lo que le pasó a su padre, después a su madre, y el negro desde el 8º piso del hotel donde estaban esperando, porque el otro día relataban en Buenos Aires, se las tiró. Y le dijo: pibe, ¿usted qué necesita de pastillas? Con toda la vida que tiene, con todo lo que... Abrace a su señora, agárrela contra el lavarropa, viva la vida, ¿qué pastillas ni pastillas? Ese tipo de situaciones fueron los que lo fueron acercando, y compartiendo con él. Siempre él dejó crecer, siempre él permitió a sus grupos de trabajo una posibilidad de ir aprendiendo de él. Y una de las cosas que aprendí fue precisamente eso de no quedarse en un rubro menor como sería simplemente el de relatar, que por supuesto lo hace. Muy generoso, por cierto, y como bien lo describía, cinéfilo. En algún momento llegó a decir que la película que más le había agradado, que más lo había conmovido, era Cinema Paradiso. ¿Puede ser, Héctor? Claro, y eso lo teníamos en común. Claro, él tenía los cines de acá de Río Cuarto, y yo tenía los cines de pueblo, en ese sentido, que permitían, con todo lo que significa para aquellos tiempos, el rito del cine. Él después bebe en profundidad Universidad de Córdoba, desde lo futbolístico, porque jugó en la selección en patas cortas, como él decía, como volante por derecho, un aguerrido volante. Quiero decir que era desconocido en el fútbol, porque era uno de los peores tipos dentro de una cancha que yo vi, porque ahí toda esa torridez que salía cuando él metía el relato del gol, ese que le salía desgarrador para adentro, le salía en la cancha para jugar como fuera, ese sentir uruguayo. Él era un tipo relator uruguayo. Se transformaba. Se transformaba. Alguna vez fuimos a transmitir una pelea de Raúl Bianco, un boxeador de Río Cuarto, allá en los 80, y peleaba con Ramón Fernando Sosa, que era el campeón. Fuimos a la playa a jugar un rato antes y nos peleábamos, porque era imposible de bancar en la cancha jugando. Ese era Osvaldo, el tipo que Cinema Paradiso lo conmovía, porque él siempre volvía a la infancia, a la canchita del Cañón enfrente del Colegio Nacional, donde estaba la mercería de su padre. Él siempre promovía las reuniones de las promociones del secundario. Yo siempre inclusive le decía que él le gustaba anclar todo con el pasado, y en verdad fue un momento que él vivió a pleno, todo su San Lorenzo, su Río Cuarto, con esas características propias de otras épocas. Por ahí ahora las redes, lo que significa la instantaneidad de la llegada con la gente, los vínculos líquidos, y eso no eran muy propios de las características de Osvaldo. Y también quiero agregar que asomaba como una verdadera penuria ahí en su horizonte el tema del fallecimiento temprano de sus dos hermanos. Lo venía persiguiendo como una espada de Damocles a él esa circunstancia, y ahora pasa eso a
a los 63 años, cuando todavía tenía algo tanto por entregar. Yo decía, Fernando, chicos, que para mí, para Río Cuarto, para Córdoba, es como la ida del negro Fontanarrosa en Rosario. Sí, tal cual, tal cual. Se va un tipo de la cultura muy profundo, muy fuerte para relatar los fenómenos populares. No sobran de esos tipos, y ahí está el costado del periodista, el costado del relator que tanto vamos a extrañar, cuando fundamentalmente también extrañemos la ausencia de su persona, ¿no? Bueno. Héctor, el Turco tenía esto, ¿no? De haber sido adoptado por el hincha, por su enorme talento, por esta capacidad, ¿no? de transmitir sensaciones, emociones, autor de un estilo único y a la vez emparentado con dos grandes personajes relacionados con la gran alegría argentina, como ha sido el Mundial 86, el amor por Diego Armando Maradona y la relación con Víctor Hugo. Claro. La relación con Diego Maradona fue una relación muy del estilo de Osvaldo. Siempre cuando hablábamos yo le decía, mira, yo quiero mucho a mi hijo, a más que nada en el mundo. Bueno, ahora él está conduciendo por deporte, mi hijo, justamente vale la referencia. Pero también a mi hijo lo reto y le marco cosas. Vos lo querés mucho a Maradona, le decía yo, pero también hay cosas para marcarle. Él no lo aceptaba. No. Como, a ver, te pongo un personaje... A Maradona se le perdona todo, decía. ¿Cómo, Fer? A Maradona se le perdona todo. A Maradona se le perdona todo. Y, por ejemplo, a Macri o a Grondona, absolutamente nada. Claro. Ni justicia, como decía el general. Él con Maradona, aparte, tiene el episodio del Mundial 90, cuando se le mete en el hotel y se queda camuflado adentro del hotel toda la noche y obtiene una de las notas más importantes. Y eso se suma a que en el 86 él pudo vivir en la cancha el gol. Y fíjate una particularidad que a ustedes apuntaban muy bien. Maradona seguramente le hizo olvidar la tremenda penuria que para él significaba el día a día del Mundial y la extensión del tiempo, por cómo extrañaba a sus hijas, a su esposa, a Río Cuarto. Claro, 30 días en México. Sí. Claro, Maradona le valió la esencia, porque él, recuerdo que empezó en el Mundial 82 con el equipo de Rivadavia, cuando hizo aquel relato tan popular en plena guerra en las Malvinas, jugamos contra Irlanda, creo que él, y los relataba con el nombre. Si había un John, él decía Juan, y ese tipo de cosas. En el 82, 86, 90, él vive todas estas circunstancias tan puntuales, y cualquiera sabe, inclusive de Córdoba, lo que costaba sacarlo a relatar. Fue un tipo muy metido en sus rutinas. También últimamente hacía mucha pileta, disfrutaba mucho de la vida. En definitiva, la vivió muy profundamente, desde lo sentimental, desde todos los aspectos, para hacerse único para sus amigos, único para su familia, único para el barrio original, y fundamentalmente único también para los receptores de su arte, que lo van a valorar como nadie, en especial porque el tipo fue de la popular. Mirá, yo hoy comentaba, chicos, que él fue un tipo de fútbol. Viste que principalmente el jugador se considera esencial, y vaya si lo es. Entra a la cancha, define, es la esencia del fútbol. Algún técnico o algunos técnicos también. No, este tipo, como Fioravanti, como Muñoz, como Víctor Hugo, son tipos esenciales, a la altura de los Mario Kempes, a la altura de los Diego Maradona, de los Lionel Messi. Él, Osvaldo Hueve, es un tipo esencial. Y por último, me preguntabas de Víctor Hugo Morales. Fue un vínculo de alto respeto. Yo, si hay algo que valoro, es la opinión de los semejantes. Maradona, me gusta escuchar mucho la opinión de los jugadores. Bueno, la opinión del medio periodístico sobre Osvaldo era realmente de gran valoración. Y Víctor Hugo, cuando lo lleva a relatar, también lo valora. Le decía el maestro de Río Cuarto, lo coloca en un pedestal. Claro. Víctor Hugo era un grande, entonces no era inseguro, lo colocó
en el lugar que realmente se merecía y su valoración fue singular al punto en que realizaron una gran amistad, como cuando nos veíamos en los últimos tiempos con Osvaldo, yo le decía cimentada por el kirchnerismo últimamente, por los dos eran muy pasionales en su entrega a esa causa, y entonces fue muy especial el vínculo también con Víctor Hugo, que engrandece a las dos partes. Tal cual. Héctor, gracias por estos minutos con el informativo central de Canal 10. Te mandamos un gran abrazo y la verdad que estamos todos consternados, conmovidos por la muerte de Osvaldo, tan joven, apenas 63 años, con muchísimo por delante, estaba activo, tenía su programa aquí en Radio Universidad. Y se lo va a extrañar cuando vuelve el fútbol. Sí, ni hablar. Ni hablar ahí. Te mandamos un abrazo grande y gracias por estos minutos. Ese momento de la pérdida del fútbol de los últimos tiempos también fue para alguien tan animal del fútbol, animal del relato, animal de los medios, sin duda que le propinó también un golpe en esta etapa. Y quiero decir que el trabajo realizado a través de universidad, allí con Arturo Jaime Luqueta, con Brizuela, en la conexión que ustedes hacen, en un proyecto propio, también fue algo realmente muy importante en todo esto que mencionábamos, porque fue Río Cuarto, fue Córdoba, LB2, LB3, después Rivadavia había sido antes, Continental, y esta cadena que pudieron desarrollar con su llegada también a través de tu programa, sobre todo, vos lo decías recién, lo que él valoraba Córdoba Deportiva, lo que él valoraba los programas de siempre y la historia de Córdoba, porque la vivió como en su estudio de abogacía, realmente lo colocaron también en un sitial muy, muy especial de ese gran trabajo a través de los medios de ustedes. Un abrazo grande y a disposición. Gracias, Héctor.